Hace unos días se viene hablando de una directriz presidencial que no ha firmado todavía el presidente Gustavo Petro Urrego, porque sería algo así como, dirían algunos, firmar y borrar con el codo, porque él ha venido pues manifestando en los últimos días algunas expresiones que para muchos atentan contra la libertad de expresión y contra la dignidad periodística. Entonces, esa directriz presidencial busca la no estigmatización de la prensa. Para ello hemos invitado a Miguel Jaramillo Luján, es analista político y es el CEO de Jaramillo Luján Marketing y Comunicaciones. Bienvenido, Miguel, nuevamente a ClickCast, el poder de la información a un clic. Roger, qué gusto saludarte a ti, a Javier, a todo el equipo de ClickCast. Un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo cuando leo lo de la directriz presidencial, no estamos hablando de una ley, estamos hablando de un decreto, de una resolución. Bueno, ¿usted cree que la libertad de prensa, que es un derecho constitucional, la libertad, el derecho a estar bien informado, derecho constitucional, esto simplemente mediante una firma presidencial se hace realidad, Miguel? No, Roger, por supuesto que no. El papel puede con todo y definitivamente si se trata, digamos, de leyes, normas, escritos, acuerdos, convenciones, reuniones de periodistas, de gremios, de un montón de sectores políticos, administrativos y demás, pues habría de sobra libertad de prensa en el planeta. Sin embargo, Colombia es hoy, digamos, en América Latina, junto a México, Ecuador, uno de los países más afectados, digamos, por los riesgos para el ejercicio de la profesión periodística. Digamos que de una u otra manera no basta con eso, sino que basta con algo que no me canso de repetir, y es el ejemplo de los dirigentes políticos. Los líderes políticos son figuras que generan modelos de comportamiento en los ciudadanos y que empiezan por su propio equipo de gobierno al generar comportamientos adversos y validan esos comportamientos para que ellos lo hagan, y así mismo pasa con sus copartidarios, con sus simpatizantes, con sus fanáticos, con quienes lo sigan. Entonces yo creo que el líder político tiene que ser una persona que en su comportamiento, que en sus palabras, pues genere un ejemplo, un paradigma. Yo no estoy hablando aquí de principios morales o de referencias morales que puedan ser o éticas que puedan ser relativas, sino que hablo de una línea roja ética muy clara que existe, hacia algunos consideren que hay que traspasarla por el motivo que sea, y que en el caso de los medios de comunicación, pues nuestra Constitución la contempla con unos artículos muy claros frente a la libertad de expresión, la libertad de crear medios de comunicación, y obviamente que está normada, digamos, también a través digamos, de diferentes tipos de marcos jurídicos. Miguel, buenos días. Aquí hay un debate bien complejo, no sé cuál sería el análisis que usted plantea sobre el mismo, por eso le pregunto, y es, ¿qué preferimos nosotros los ciudadanos? ¿Una prensa amordazada o una prensa desbordada? Javier, con los buenos días. Yo tengo un profundo respeto por el periodismo, digamos que hace ya muchos años no lo ejerzo, aunque tengo la formación como periodista. Y digamos, mi pronunciamiento lo hago desde el rol que actualmente tengo como que me trabajo en temas de consultoría política, muy de la mano con los periodistas. Yo creo que es muy importante que no busquemos los extremos en este aspecto. Yo creo que lo ideal sería una prensa libre. De hablar de una prensa desbordada es retornar un poco a ciertos principios en los cuales el Estado tiene que tener algún tipo de injerencia, y hoy, digamos, no tenemos un espectro donde aparezcan simplemente medios como la radio, prensa y televisión que sean controlados técnicamente solo por el Estado, sino que el Internet, las redes sociales y otro tipo de canales brindan una libertad, comillas, donde puede haber incluso hasta un desborde, pero son los prosumidores o audiencias los que eligen dónde y cómo informarse. Y yo creo que es nefasto o es inapropiado el papel del Estado tratando de buscar esto, salvo que se cometa algún delito dentro del marco jurídico, que eso es un tema distinto y ya hemos visto casos en ese aspecto, pero frente a la información, la opinión, yo creo que debería haber libertad y no tratar, digamos, de mostrar esos extremos, porque eso siempre va a habilitar a los gobiernos totalitarios o a los gobiernos de democracia directa a tener que intervenir en la labor periodística. El problema, Miguel Jaramillo Loján, es que algunos periodistas y algunos gremios y algunos grupos de periodistas que se han
eh, ubicado en una especie de élite periodística en el país, que les lleva incluso a tener lo que se llama ese abrazo solidario, cuando hacia alguno de ellos de pronto la justicia, en derecho, tiene algún señalamiento. Lo malo es que han llevado la libertad de prensa, la libertad de expresión al extremo de creer que ellos pueden con todo, de que el periodista lo puede todo, de que el periodista incluso es capaz de suplir las falencias de los políticos, y entonces están llegando al extremo de abusar irresponsablemente, y ahí la palabra que quería utilizar, abusar de la libertad de prensa sin responsabilidad. Entonces, el extremo también no es que se deba llegar a extremos como el que plantea Javier, no, pero nosotros sí solemos llevar eso a extremos porque nos creemos que somos libres, de que la libertad es patente de corso para extralimitarnos y abusar. Sí, Roger, no, yo creo que sí existen esos extremos. El asunto es que la pregunta va más en la línea de si el Estado debería intervenir ahí. Yo creo que el Estado no debería intervenir en esos extremos. Esos extremos deben hacer parte de una selección natural por parte de las audiencias, porque es muy evidente, digamos, la postura de ciertos tipos de periodismo, a veces de creerse parte de ser jueces, de ser legisladores, de ocupar un papel que no les corresponde. Pero creo que deben ser las audiencias y, como usted mismo lo señala, las facultades de comunicación, periodismo, los gremios, quienes hagan esa autorregulación también, porque yo creo que hoy, con el, digamos, espectro, lo repito, de medios de comunicación y de posibilidades de expresión que existen, pues digamos que el papel del Estado es a veces cada vez más complejo para poder detectarlo. Y por eso señalaba yo que muchas veces cuando se incurren delitos como injuria, como calumnia, pues ya y usted mejor que nadie como abogado lo sabe, ya existen delitos que pueden ser papel o parte de una investigación judicial, pero al margen de eso, pues todo entra en el espectro subjetivo de la opinión o de la información sustentada, que muchas veces es muy complejo poder recabar sobre ella porque se cae en la censura peligrosamente. Miguel, con base en lo que vemos en la actualidad y la influencia que ha tenido tan penetrante en las redes sociales, porque hoy el ciudadano puede convertirse tranquilamente en un periodista, en un comunicador, pues lo vemos con los famosos influenciadores. ¿Usted cree que hay periodismo militante, periodismo atrincherado? Sí, Javier, y lo ha habido durante toda la historia de la humanidad. Yo creo que muchas veces en la historia de la humanidad lo hemos tenido digamos, diferentes figuras. Hablemos de hechos recientes políticos que han trascendido la historia de la humanidad. En el siglo XX tuvimos la Primera, Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles en España, la invención de las Malvinas, y hemos tenido cualquier cantidad de conflictos, no solo en Colombia, sino en América Latina, donde hemos tenido periodismo militante, donde hemos tenido periodismo que se ha puesto la camiseta, donde hemos tenido gremios también que se han puesto la camiseta ideológica de ciertos sectores para perseguir ciertos otros periodistas. Yo señalo ahí que sí, esto sí existe, y existe a partir de un tema de doctrina militar muy patentado desde hace muchísimos años, que son los aparatos de censura propaganda, que son estructuras creadas incluso desde la Alemania nazi con los chicos de la propaganda campaign, donde se buscaba reclutar periodistas para que pudieran dar esa postura ideológica que, digamos, interesan en un momento determinado a las fuerzas políticas, para lograr un concepto que en 2001 recordó George Bush sobre los cimientos de las dos torres gemelas destrozadas, y es el periodismo patriótico. O están con nosotros, están contra nosotros. Por eso yo creo que esos tonos negros y blancos son supremamente peligrosos, sobre todo cuando se trata de una prensa libre. Siempre hemos querido, Miguel Jaramillo Luján, garantizar algo que usted ahorita sugirió, y es que el periodismo responsable, el periodismo formado en las aulas de las facultades de comunicación social, puedan garantizar una diferencia en la información para que el usuario de la información de medios de comunicación y de redes sociales tenga esa capacidad de discernir y decir, es que por aquí no es, porque esta información es falsa, aquí hay demasiada fake news, aquí hay demasiada militancia, aquí hay demasiada imparcialidad, aquí hay demasiada subjetividad, etcétera.
todo lo que viene cargado en las redes sociales, además de infamia, de violencia psicológica y demás. Y entonces nosotros recurrimos, se supone, ¿no?, a la responsabilidad y la seriedad de los medios de comunicación. Pero resulta, lamentablemente, que las redes sociales se han vuelto tan fuertes que han agendado el periodismo. Uno escucha, uno lee, uno ve, y uno diría que cosa tan aterradora. No necesita uno ya hacer un consejo de redacción, lo único que tiene que hacer es abrir el celular y meterse a una red social para agendar uno lo que va a expresarle, a informarle a su público. Entonces, lamentablemente no tenemos un periodismo que sea capaz de lograr ese discernimiento, porque nosotros lamentablemente hemos sucumbido a las mismas redes sociales, autoagendándonos con ellas. Yo creo que ese ha sido un error grande, pero a mí me reconcilia mucho ver hoy medios de comunicación donde la agenda no son las redes sociales. También ver cómo no se traga entero frente a las noticias falsas. Ya la agencia EFE y otras agencias del mundo están empezando a revalidar el papel del periodista unitario, de los medios unitarios que no caen en fake news o que validan información que ha sido invalidada. Digamos que me parece que eso es muy importante, volver a la reportería, volver al olfato, volver a la calle, volver al contacto directo con fuentes y no caer, digamos, en los aparatos de censura, propaganda que están presentes alrededor del periodismo y lamentablemente pues buscan de una u otra manera que sean presa de esto. Sin embargo, yo me quiero referir a lo que al principio estábamos hablando y es ese peligro que ejercen líderes políticos, llámese alcaldes, gobernadores, presidentes, jefes provinciales, el que sea, al estigmatizar medios de comunicación o periodistas. La labor del reportero, del editor, del director de medio es una labor muy frágil, porque se trata de una persona que está tratando de investigar la verdad, de ir al fondo de la misma, y ese tipo de estigmatizaciones pone en riesgo la vida. Hay cualquier cantidad de casos de reporteros recientemente que se pueden señalar que han sido amenazados o son amenazados hoy por esas hordas fanáticas de un lado o del otro. Algunos incluso son estigmatizados para los temas de financiación desde el Estado, otros son perseguidos ellos y sus familias. O sea, la situación es delicada y parte de esa sutileza de un trino, de esa sutileza de un discurso, donde no solamente en Colombia, sino en América Latina, se ataca un medio, se ataca, se estigmatiza, se habla de prensa Mossad y demás, y muchas veces ese tipo de adjetivación lo que hace es poner en riesgo la vida y la integridad del periodista. Miguel, quiero hacer un poco de contexto para la siguiente pregunta. Yo soy socio fundador de la Fundación para la Libertad de Prensa. Hice parte de una cosa que me pareció en su momento maravillosa, que se llama la red de corresponsales, que eran los que documentaban los casos de violación a la libertad de prensa en las regiones. Usted sabe, tuvimos en algún momento un contacto en ese sentido. Y en la gestión, por ejemplo, de María Teresa Ronderos, se decía, el verdadero periodista que hay que proteger es el de las regiones, porque está inmerso no solamente en un conflicto, sino en medio de unos intereses muy fuertes. Y veníamos de una época en la que Colombia era tal vez el primero o segundo país con más periodistas asesinados. ¿Usted cómo ve hoy el papel de entidades como la Fundación para la Libertad de Prensa en el tema de la defensa de verdad de la libertad de prensa y la libertad de expresión? Pues Javier, yo debo decirle que a pesar de sus defectos necesitamos la FLIP, ¿cierto? Y debo decirlo con toda claridad porque en 2 oportunidades, lamentablemente de manera ideologizada, y no quiero, digamos, profundizar en este tema porque hoy no es el tema más relevante. Creo que en 2 oportunidades la FLIP, en el caso personal, ha cometido errores, pero digamos que esto es un tema que trasciende la persona de Miguel Jaramillo. Creo que hoy necesitamos una FLIP en defensa del periodista, en defensa del reportero de las regiones, sobreponiendo esta situación precisamente desde Acopol, que es la Asociación de Consultores Políticos que presido. El fin de semana emitimos un comunicado en defensa no solamente de la FLIP, cierto, de su tarea como tal, que la explicó muy bien incluso Ana Bejarano, integrante hoy de la fundación,
sino también de María Jimena Duzán, por las situaciones que han ocurrido y por, digamos, lo que ha pasado en defensa de ese tema. Yo creo que es muy importante el papel, no solamente de la FLIP, sino de los gremios, de las facultades de comunicación social, de la academia como tal, de los clubes, de la prensa, en fin, de todos los actores que están alrededor del periodista y que quieren su bienestar y la defensa de su trabajo. Micrófono, Roger. Que estamos hablando con Miguel Darío Luján sobre un tema que siempre se nos desborda, siempre terminamos hablando sobre si hay o no verdadera libertad de prensa y bueno, en fin, pero siempre será un tema de discusión. Pero ahora estábamos refiriendo a que falta la firma del presidente Gustavo Petro a una directiva para no estigmatizar los medios de comunicación, que es pues la propuesta hecha desde la misma presidencia de la República, que exista esta directiva. Voy a recordar acá de dónde viene. La idea de la directiva arrancó con el gobierno de Gustavo Petro, con una idea de Germán Gómez, quien entonces era el jefe de prensa de la Casa de Nariño, ahora es cónsul en Buenos Aires, Argentina. Resulta que Germán Gómez, que venía de ser periodista del periódico El Espectador, que conocía los riesgos y todo lo que pasa en torno a la actividad periodística y su relación con el gobierno, con los grupos violentos y demás, y que creyó que esta directiva podía establecer unos canales más rápidos e institucionales para que el presidente Gustavo Petro pudiera tramitar sus diferencias con los medios. Pero supóngase que se haga la firma, mientras, o se firme esa directiva presidencial, pero mientras el presidente Gustavo Petro siga comunicándose a través de los impulsos que son los que generan, porque eso hace la red social X. Algo en la cabeza y tengo cómo plantearlo. Entonces, desde que siga comunicándose a través de impulsos en la red X, por ejemplo, va a ser muy difícil que haya morigeración en ese proceso de no estigmatización de la prensa, ¿cierto? Yo creo que el primer llamado sería eso, a que haya responsabilidad y cuál es el canal que se usa para la comunicación por parte, en este caso, del presidente de la República. ¿No cree usted, Miguel? Sí, Roger, y no solamente el presidente de la República, sino que existen muchos otros líderes políticos que hoy se han convertido o han convertido el ataque a los medios de comunicación en la forma más fácil de descalificar la labor de los mismos. Yo debo hablar desde mi órbita como estratega político. Todos los días estoy asesorando líderes políticos y de una u otra manera la credibilidad, la confianza que entrega un medio de comunicación que trabaja con una parte y contraparte es mucho más potente para un líder político que aquel medio propagandístico. Muchas veces hay líderes políticos que son fascinados comprando medios de comunicación para que los alaben y los aplaudan y no se dan cuenta que la ciudadanía no es tonta, que hasta el más humilde de los campesinos ve un periódico, una radio, una televisión donde están aplaudiendo a alguien y sabe que esa persona pagó porque lo aplauden. Entonces, creo, confío y así lo defiendo frente a muchos de mis clientes y organizaciones que asesoro, que precisamente la imagen, la marca corporativa y por lo que hoy trabajo desde mi empresa se ven más fortalecidos con un periodismo equilibrado y un periodismo libre y con medios que no caigan en ese tipo de tentaciones y obviamente que muchas veces caen también en esas tentaciones por la actuación misma de los líderes. Miguel, ¿cómo quitarle el tufillo, el estigma político a esa directiva presidencial? ¿Cuál cree usted que debería ser como el camino a seguir? Yo pienso, Javier, que hoy hay una relación fracturada entre el periodismo y la Casa de Nariño. Creo que, digamos, y debo contextualizar un poco la llegada del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la búsqueda de una u otra manera de aplacar un poco los ánimos, porque hay una relación que está fracturada. Y este fin de semana vimos, incluso más allá de las posturas ideológicas, diferentes sectores ideológicos dentro de la prensa, porque la prensa también tiene apuestas ideológicas y eso es válido porque yo no creo en la objetividad, yo creo que los seres humanos no somos objetivos, a lo sumo podemos ser equilibrados, pero tenemos nuestro corazón y nuestra postura. Entonces el fin de semana yo nunca había visto una prensa tan en consenso
pidiendo respeto frente a las palabras y el comportamiento del presidente de la República. Creo que el camino debería ser tratar de solucionar la fractura que existe, porque yo creo que todos perdemos con lo que está pasando en esa relación entre la Casa de Nariño y, digamos, algunos periodistas. No podemos generalizar tampoco, pero lo que pasa es que lo que afecta a un reportero o a un periodista debería afectar a los demás. Yo lo aprovecho a usted como estratega político que es, como asesor de políticos, de candidatos, para hacer este comentario, más que la pregunta, usted ya verá cómo la recibe. Que lamentablemente la información no va dirigida acá. Se dice con un absoluto desparpado de no pierdan tiempo pidiéndole a un político como candidato y después como gobernante, no pierda tiempo pidiéndole que sea racional. Es más, en las corporaciones públicas, Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos municipales y distritales, no pierdan tiempo, señores corporados, votando caspa en lo racional, en lo argumental, en lo que tiene que ver con la verdad, que es que eso no le llega a la gente es pasional, ayer lo decíamos, ni siquiera el corazón, la gente no tiene sentimiento, la gente tiene vísceras, les diga lo que realmente remueva las vísceras de la gente, que eso es lo que a usted le da réditos políticos. Entonces, en ese sentido, ya sabe por qué me refiero a usted como estratega político, que no estoy diciendo que sea usted, le estoy preguntando a usted por qué lamentablemente esa es la tendencia incluso de muchos de colegas suyos, colegas míos, colegas nuestros que dicen, hombre Roger, no sea tonto, no sea ridículo, al político y al gobernante incluso en ejercicio hay que pedirle es que diga lo que la gente quiera, pero ojo, que ni siquiera le llegue aquí, sino que le remueva las vísceras. No, Roger, yo celebro cada vez que te escucho eso. Yo celebro cada vez que te escucho eso y ahí yo creo que la gran diferencia está por la formación. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que creen que por tener una experiencia o una formación solamente en comunicación ya la tienen en ciencia política y ya entienden los efectos ético-políticos que tienen los mensajes o la comunicación política. Muchas veces es muy fácil hablarle a un político de que se cruce la corbata o que diga una cosa o la otra o que solamente genere un beat emocional para poder llamar la atención o genere un titular. Eso es una tarea que respeto mucho y que es de la comunicación política, pero la estrategia política requiere mucha formación, mucho estudio, mucha investigación y en el trasfondo de esa investigación es donde uno se encuentra la efectividad y la sostenibilidad en el tiempo de los mensajes políticos y la forma como impacta eso el cerebro, más allá de la emocionalidad. Entonces no estoy diciendo que la emocionalidad no sea una herramienta poderosa o potente para una campaña política, sin embargo, a la larga se convierte en un boomerang, en un efecto boomerang para muchos líderes políticos si los temas se manejan solo desde la comunicación. Entonces me parece interesante ese llamado a los colegas que muchas veces fungen como estrategas políticos sin tener la experiencia o no tienen la formación suficiente y se quedan simplemente en estéticas comunicacionales. Y las estéticas comunicacionales no bastan en la política seria y no bastan en la política que genera líderes sostenibles. Eso sí, lo digo en todos los escenarios. Sí, me encanta que lo diga Miguel, que es que esto no es tan sencillo, esto implica estudio e implica investigación, pues me alegra muchísimo. Y pues, porque me alegra, porque usted me lo planteó ahorita, lo sugirió, es un discurso que yo he planteado desde hace mucho rato y que a veces lo hace sentir a uno muy ingenuo, Miguel, la verdad es que sí, como tan tonto, pues como tan soñador, como tan lila, ¿no? Pero qué tan bueno que lo digas, que esto de la estrategia política exige verdaderos profesionales, gente estudiosa como usted y que hace caer en la cuenta a los políticos de que tienen que ser además muy buenos políticos. O sea, y ser un buen político no es saber decir ni cómo ponerse la corbata. El buen político tiene que ser una persona que realmente le aporte a la sociedad con conocimiento y con argumento. Miguel, hoy, por ejemplo, tengo que decirlo con el caso de los Estados Unidos y los dos candidatos a la presidencia de la República. No diría con lo que, por ejemplo, el más reciente debate entre Biden y Trump,
uno diría, se necesita ser como Trump, ¿cierto? Hasta mentiroso evidente. O cambiar de personaje porque el otro suena adormilado y con problemas mentales. De todas maneras, ahí sí hay formas que hay que tener en cuenta, ¿no? Mire, por ejemplo, ese caso que le estoy poniendo. Sí, Roger, sin embargo, hay otras contraformas que están hablando de cosas distintas. Mire usted lo del triunfo aplastante del Partido Laborista ayer en Inglaterra, que hoy en la mañana se están ya conociendo los resultados. Hay unas formas de campaña que no son ni siquiera las más carismáticas ni las que apelan a las emociones extremas. Apelaron más a las emociones extremas los conservadores para tratar de labrar un poco su salida del tema del Brexit. También yo llamo mucho la atención el protagonismo de la ciudadanía en la campaña de María Corina Machado, no inscrita, pero sí afiliada a la causa de González, quien hoy supera por 21 puntos a Nicolás Maduro en la campaña venezolana. O también el caso de Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum en México, que es de una líder progresista que hoy es la presidenta de la República. Entonces yo creo que hay unos modelos de campaña que no necesariamente están cayendo en esto, aunque el efecto Trump que usted señala, pues sí es muy llamativo como esa contraposición con las decisiones de la justicia genera mucha más simpatía. Y también la crueldad en la que están cayendo algunos sectores políticos de Estados Unidos con el momento de salud que vive el presidente Joe Biden. Con la venia del director quisiera aprovechar la presencia de Miguel Jaramillo para hablar un poco en relación con lo que está hablando, y es qué tanto ruido le va a hacer a la próxima campaña presidencial en Colombia este proceso que inicia el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de poder llegar a una constituyente en el año 2026. Javier, claro que sí. Yo creo que hay dos fenómenos que se van a convertir en una agenda fuerte para este segundo semestre. Si me lo permites, hablo no solamente del tema colombiano con la constituyente que tratará de sacar adelante, digamos, desde un sector más político y con un conocimiento congresional más fuerte, como el que tiene el hoy ministro del Interior, exministro además, y con una gran trayectoria en la política, Juan Fernando Cristo. Creo que va a ser parte de la campaña política presidencial que ya arrancó, ya hay más de 38 candidatos, muchos de ellos trabajando con su propio equipo, tratando de buscar las alianzas y haciendo un ejercicio mediático de aire, de tierra y demás válido. Sin embargo, yo quiero conectar esto con otras iniciativas que también se van a convertir en agenda nacional. Creo que el tema de la el tema de la consulta por las autonomías por parte de la gobernación de Antioquia también es un tema que no solamente es regional, sino que también va a matizar mucho ese ejercicio. Y eso va a llevar a tres fenómenos que seguramente los vamos a ver en este segundo semestre. El primero, a elevar la polarización política. El segundo, a ver un estancamiento aún mayor en el Congreso de la República frente al tema de los proyectos legislativos y una concentración más en la constituyente que en las reformas que necesita este país más allá, digamos, de quién le guste o no le guste este gobierno. Y lo tercero que vamos a ver es una aceleración de una u otra manera de las campañas al Congreso de la República, que ya está siendo acelerada para nuestro sector, pues porque estamos en contacto con quienes son precandidatos, pero vamos a ver unas definiciones muchas más rápidas por parte de matices y sectores políticos, e incluso una campaña acelerada al Congreso de la República. Miguel, se nos durmió el productor. Miguel, aquí estamos. Le estoy hablando yo a usted, tranquilo, todavía estoy aquí, no me he ido. Pensé que era la voz de la conciencia. Se nos quedó dormido el productor que trabaja hasta tan tarde. Nada raro que se haya quedado dormido. Miguel Jaramillo Luján, estratega político. Siempre nos ayuda usted muchísimo, de verdad, con este tema que para nosotros es pasión, pero no solamente para nosotros egoístamente hablando, sino que en la medida que nosotros reflexionamos sobre esto, queremos aportarles a nuestros internautas y a nuestros lectores pues una información que les ayude a entender y sobre todo para que entienda y sea protagonista de los diferentes medios, ya no los medios tradicionales, sino a través de las benditas redes sociales que son lo que son, vinieron y se quedan y generan todo el malestar que muchos crean que se genera, pero al mismo tiempo también ayudan muchísimo. Usted utilizó al principio la palabra prosumidores
y tiene que ver con eso, maravilloso. O sea, ya uno no es solamente consumidor, sino que también es productor de información. Y llegamos a lo que al principio nos enseñaban, recuerde usted, Miguel Aramillo, cuando estábamos en la universidad, nosotros que tenemos, pero usted fue alumno mío, o sea que yo soy mayorcito que usted. Pero cuando nos decían, uno no puede ser un receptor, la línea de la información no puede ser emisor, mensaje o canal y receptor. Una persona que no piensa, que no propone, sino que ya se le estaba dando el nombre del perceptor para mostrarlo como el que reflexionaba, como el que entendía, como el que discernía. Y hablábamos de una información en contravía, hablábamos de comunicación. Bueno, llegamos a eso. Uno recibe y produce. Lamentablemente nos falta mayor formación, pero bueno, usted nos ayuda a entender. Y acabo de recordar un último comentario. Acaba de crear la Escuela Mayor de Antioquia, Miguel, una facultad de comunicación, creo que es, si no estoy mal. Y yo dije, uy, están como locos o no, Miguel. Vale la pena ahorita crear una nueva facultad de comunicaciones cuando algunas están quebrando, cuando algunas están cerrando y cuando realmente ser comunicador no implica ser, entre comillas, porque para usted y para mí sí, no implica ser una persona formada académicamente. Y creo que ya está por el número 36 en el Valle de la Burra de facultades de comunicación. Entonces, sí, yo creo que no por tener muchas escuelas de comunicación tenemos más calidad en la formación de los profesionales, pero sí hay que seguir, Roger, como con las estrellas de mar. Usted conoce la historia, haciendo lo que sea posible desde los canales que uno tiene para seguir tratando de buscar más contexto para uno mismo, tratar de seguir siendo un aprendiz en muchos de estos temas y tratando de estimular en la ciudadanía que cada vez haya menos receptores, menos perceptores y más prosumidores. Yo creo que esa evolución de la comunicación nos ayuda. Y lo de las redes sociales, sí, ahí, como dice Humberto Eco, apocalípticos o integrados. Yo soy integrado, 100%. Yo veo con mucho positivismo que haya tanta abundancia de información. Ya es uno quien decide cómo hace la selección de lo que consume y lo que no. Ajá. Pero ¿cuál es el comentario de Humberto Eco? ¿Apocalíptico qué? Humberto Eco tiene una novela que se llama Apocalípticos o Integrados, que dice fundamentalmente que la sociedad en general se divide entre personas que son apocalípticas frente a todo lo nuevo, todo lo que evoluciona, todo el desarrollo, y otros que, digamos, optan por integrarse frente a esa evolución y no son nostálgicos frente a aquella frase manida de todo tiempo pasado fue mejor. Ah, perfecto. Absolutamente claro. Miguel Jaramillo, gracias, mil gracias, como siempre, por atender nuestro llamado y por aportar su conocimiento y su experiencia, su formación, además, en estos procesos que también son formativos. Eso pretendemos acá, no solamente ser informativos, sino formativos. Mil gracias, Miguel Jaramillo Luján. Gracias, Roger, a ti. Un saludo para Javier y para todo el equipo. Feliz día. Feliz día.